Hay ciertas cosas que nunca deberías contarle a una mujer demasiado pronto, sin importar cuánto te guste. Sé que sientes que ser abierto los acercará. Sé que crees que si ella entiende todo sobre ti, la conexión se hará más fuerte. Pero ahí es exactamente donde la mayoría de los hombres se equivocan. No porque sean malos hombres, sino porque revelan demasiado, demasiado pronto, sin control. Y cuando eso sucede, algo cambia. Ella no lo dice directamente, no lo explica, pero su energía cambia. Se vuelve menos curiosa, menos comprometida, y con el tiempo empieza a perder ese interés inicial que tenía en ti. Esto no se trata de mentir, no se trata de pretender ser alguien más. Se trata de entender que no todo debe ser entregado al principio, porque cuando das todo demasiado pronto, eliminas el proceso, eliminas el descubrimiento, eliminas la progresión natural que hace que alguien quiera conocerte más profundamente. Y una vez que eso se pierde, la conexión se siente plana. Ahora, esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden. Una mujer no necesita saberlo todo sobre ti en la etapa inicial. Necesita sentir algo, necesita experimentarte gradualmente, necesita construir curiosidad, no recibir información de golpe. Y cuando ignoras eso, creas una situación en la que ella siente que no queda nada por descubrir. Ahí es cuando el interés comienza a caer. Por esto debes tener cuidado con lo que compartes, especialmente al principio. Porque ciertas cosas, si se revelan demasiado pronto, no te hacen parecer honesto. Hacen que pierdas el control de la dinámica. En este video, voy a desglosar exactamente las cosas que nunca debes apresurarte a contarle a una mujer, especialmente si quieres mantener respeto, atracción e interés a largo plazo. No porque estés ocultando quién eres, sino porque entiendes el momento oportuno. Y el momento oportuno lo es todo. Antes de entrar en las cosas específicas, necesitas entender un principio. No es solo lo que dices lo que importa, es cuándo lo dices. Muchos hombres creen que ser completamente abiertos desde el principio genera confianza. Piensan que mientras más comparten, más reales parecen. Pero en realidad, decir demasiado pronto crea el efecto opuesto. Elimina la curiosidad. Cuando una mujer te conoce por primera vez, no está tratando de recopilar toda tu información de una vez. Está tratando de sentir tu presencia. Está observando cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te comportas. Ese proceso es lo que crea interés. No se trata de saberlo todo, sino de descubrir las cosas gradualmente. Cuando apresuras ese proceso, te saltas la parte que construye la atracción. Todo se vuelve disponible demasiado rápido. No hay tensión, no hay misterio, no hay razón para que ella se pregunte nada sobre ti. Y una vez que no hay nada que preguntarse, su mente deja de involucrarse. Ahí es donde comienza el problema. Otra cosa que necesitas entender es que la gente no valora lo que llega fácilmente. Esto también aplica a tus palabras. Cuando revelas todo sin que te lo pregunten, no se siente especial. Se siente como si estuvieras esforzándote demasiado por ser entendido. Eso crea desequilibrio. En lugar de que ella se acerque para saber más de ti, tú estás empujando todo hacia ella. Y cuando eso sucede, ella naturalmente se aparta. No es porque no le gustes, es porque la dinámica ha cambiado. Ya no eres alguien a quien ella está descubriendo, sino alguien que intenta explicarse a sí mismo. Y esa es una posición completamente diferente. Por eso el momento oportuno importa. La misma información que se siente equivocada al principio puede sentirse completamente normal después. La diferencia no es la información en sí misma. La diferencia es cuándo se comparte. Así que antes de pensar en qué decir, necesitas controlar cuándo lo dices. Porque si no lo haces, seguirás perdiendo interés sin entender por qué. Lo primero que debes controlar es cómo hablas de tu dinero. Muchos hombres cometen este error sin siquiera pensarlo. Conocen a una mujer y en poco tiempo empiezan a mencionar cuánto ganan, lo que pueden pagar o el estilo de vida que llevan. Algunos lo hacen para impresionar. Algunos porque están orgullosos, otros porque creen que muestra estabilidad. Pero lo que realmente hace es cambiar la forma en que ella te ve demasiado pronto.
Cuando el dinero entra en la conversación al principio, desplaza la atención de quién eres tú y la pone en lo que tienes. En lugar de conocer tu personalidad, tu mentalidad y tu presencia, ella comienza a formar opiniones basadas en tu posición financiera. Y eso crea la base equivocada. Entonces, su interés puede volverse mezclado. Puede que aún le gustes, pero al mismo tiempo, también está evaluando lo que proporcionas. Y una vez que eso sucede, se vuelve más difícil saber si la conexión es genuina o está influenciada. Aquí es donde los problemas comienzan más tarde. Otro error es compartir demasiados detalles. Explicar tus ingresos exactos, tus gastos o cómo administras tu dinero en la etapa inicial es innecesario. No construye atracción, crea expectativas. Y las expectativas generan presión. Puede que sientas que debes mantener cierta imagen. Ella puede sentir que debería cuestionar cómo se manejan las cosas. Todo eso viene de revelar demasiado pronto. Esto no significa que debas mentir. Significa que debes controlar la información. Hay una diferencia. No necesitas demostrar nada al principio. No necesitas convencerla de tu valor a través del dinero. Si ella está genuinamente interesada, tomará tiempo para entender quién eres sin necesitar esos detalles de antemano. Deja que descubra las cosas gradualmente. Deja que vea consistencia antes de que vea números. Porque cuando la conexión se construye sobre quién eres primero, todo lo demás se convierte en un plus. Pero cuando comienza con lo que tienes, eso se convierte en el foco principal, y esa no es la posición en la que quieres estar. El siguiente error es contarle todo sobre tu pasado demasiado pronto. Muchos hombres creen que esto genera confianza. Se sientan con una mujer que acaban de conocer o con la que han empezado a hablar recientemente y comienzan a hablar de relaciones pasadas, cosas que han vivido, errores que han cometido y todo lo que los ha moldeado. Creen que eso muestra honestidad, pero lo que realmente hace es eliminar capas demasiado rápido. Cuando revelas toda tu historia al principio, eliminas el proceso natural de descubrimiento. En lugar de aprender sobre ti con el tiempo, ella recibe una imagen completa de golpe. Puede sonar como algo bueno, pero no lo es, porque la gente no se conecta profundamente con la información, se conecta con la experiencia. Cuando ella aprende sobre ti gradualmente, cada detalle se siente ganado. Crea una sensación de progresión. Pero cuando todo se presenta de inmediato, se siente pesado y a veces abrumador. Otro problema es el juicio. Todo el mundo tiene un pasado. Eso es normal. Pero cuando compartes demasiado pronto, le das a alguien información antes de que haya construido suficiente conexión contigo para entenderla adecuadamente. Sin esa conexión, las personas interpretan las cosas de manera diferente. Algo que tendría sentido más adelante podría ser malentendido al principio. Y una vez que alguien forma una impresión temprana, es difícil cambiarla. Por eso el momento oportuno importa. No se trata de ocultar tu pasado para siempre. Se trata de dejar que las partes correctas salgan a la luz en el momento adecuado. Cuando ya hay un nivel de comprensión, tus experiencias serán recibidas de manera diferente. Habrá contexto, habrá equilibrio. Habrá espacio para que ella vea quién eres ahora, no solo lo que has vivido. También debes evitar convertir las conversaciones tempranas en explicaciones emocionales profundas. Ese tipo de profundidad tiene su lugar, pero no al principio. Al principio, el objetivo es construir conexión, no explicar toda tu vida. Deja que ella te conozca por capas, porque cuando controlas el ritmo, mantienes la interacción interesante, y eso es lo que mantiene su interés. Otro error que cometen los hombres es hablar de sus problemas familiares demasiado pronto. Es comprensible. Los problemas familiares pueden pesar. Crean estrés, frustración, y a veces solo quieres a alguien con quien hablar. Así que cuando conoces a una mujer que te gusta, te sientes lo suficientemente cómodo para compartirlo. Pero al principio de la interacción, esto hace más daño que bien. Al principio, una mujer está tratando de entender tu estabilidad. Está observando cómo te manejas, cómo piensas y cómo presentas tu vida. Cuando introduces problemas familiares demasiado rápido, cambias esa imagen.
En lugar de verte como alguien sereno y centrado, ella comienza a asociarte con complicaciones en las que ni siquiera ha elegido ser parte todavía. Eso crea distancia, no porque a ella no le importe, sino porque el momento es incorrecto. Otro problema es el peso emocional. Los asuntos familiares no son temas ligeros. Vienen con emociones, historia y a veces tensiones no resueltas. Cuando traes eso a la etapa inicial, pones una carga en la interacción. Cambia el tono de algo natural y atractivo a algo serio demasiado rápido. Y la mayoría de las personas no están listas para ese nivel de profundidad al principio. También está el tema de cómo se usa la información. Cuando compartes luchas personales con alguien que aún no ha construido una conexión fuerte contigo, le estás dando información sin contexto. Más tarde, durante desacuerdos o malentendidos, esos detalles pueden surgir de maneras que no esperabas. No siempre con mala intención, sino porque se introdujeron demasiado pronto. Por esto, necesitas controlar cuándo abres esa parte de tu vida. No se trata de pretender que todo es perfecto. Se trata de entender que ciertas conversaciones requieren confianza, y la confianza lleva tiempo. Cuando la conexión es más fuerte, cuando hay respeto mutuo y cuando ella te entiende mejor, esas conversaciones se vuelven más significativas y se manejan con más cuidado. Pero al principio, tu enfoque debe estar en construir conexión, no en explicar problemas. Mantén las cosas equilibradas. Deja que ella vea tu estabilidad antes de que vea tus luchas, porque el orden importa más que la información misma. Otra cosa que necesitas controlar es cómo y cuándo hablas de tus experiencias más oscuras. Todo hombre tiene un pasado, errores, arrepentimientos, cosas de las que no estás orgulloso. Eso es normal, pero el error es pensar que esas cosas deberían explicarse justo al principio. No deberían. Cuando sacas a relucir tu pasado oscuro demasiado pronto, le das a alguien información antes de que tenga una razón para entenderla. Aún no hay contexto, no hay una conexión lo suficientemente fuerte como para equilibrar lo que estás diciendo. Entonces, en lugar de ver crecimiento, ella ve la versión cruda de lo que sucedió, y eso crea la impresión equivocada. En la etapa inicial, las personas no interpretan las cosas profundamente. Las toman al pie de la letra, así que algo que explicas como una lección o una fase pasada podría parecer un rasgo actual. Ese es el problema. El momento cambia el significado. La misma historia contada más tarde, cuando ella conoce tu carácter, se siente diferente. Se siente como crecimiento, se siente como experiencia, pero contada demasiado pronto, se siente como incertidumbre. Otro problema es cómo afecta tu posición. Cuando te abres demasiado rápido sobre tus momentos más oscuros, puede parecer que estás buscando validación o comprensión de inmediato. Eso cambia la dinámica. En lugar de construir atracción, comienzas a construir dependencia, y esa no es la base que quieres. También hay algo más a considerar. No todos procesan la información sensible de la misma manera. Algunas personas la manejan con madurez, otras no. Cuando compartes demasiado pronto, aún no sabes cómo responde ella a ese tipo de información. Así que asumes un riesgo sin saber el resultado. Por esto necesitas ser selectivo. No se trata de ocultar quién eres. Se trata de dejar que las personas ganen acceso a las partes más profundas de tu vida. Cuando la conexión es más fuerte, cuando hay confianza y comprensión, esas conversaciones tienen valor. Crean profundidad. Pero al principio crean confusión. Concéntrate en mostrar quién eres ahora. Deja que tu comportamiento actual hable primero. Luego, cuando sea el momento adecuado, tu pasado puede tener sentido en el contexto correcto. Así es como mantienes el control de tu imagen mientras sigues siendo auténtico. Otro error que arruina silenciosamente la atracción es mostrar demasiada inseguridad al principio. Todos tienen inseguridades, eso es normal, pero el problema no es tenerlas. El problema es revelarlas antes de que se haya construido una base. Cuando conoces a una mujer y comienzas a expresar dudas sobre ti mismo demasiado pronto, cambia la forma en que ella te ve.
En lugar de enfocarse en tus fortalezas, tu presencia y tu confianza, su atención se desplaza hacia lo que no estás seguro, y eso crea desequilibrio. En la etapa inicial, ella está tratando de sentir tu estabilidad. Está prestando atención a cómo te comportas, cómo hablas y cómo manejas las situaciones. Cuando muestras abiertamente inseguridad demasiado pronto, interrumpes ese proceso. Te hace parecer inseguro antes de que ella haya tenido la oportunidad de construir una percepción sólida de ti. Otro problema es la necesidad de reafirmación. Si expresas inseguridad temprano, es posible que esperes que ella te consuele o te valide. Pero en esa etapa, ella aún no está lo suficientemente involucrada emocionalmente como para asumir ese papel. Entonces, en lugar de sentirse más cerca, puede sentirse presionada, y la presión crea distancia. También está el efecto sobre la atracción. La confianza no se trata de ser perfecto, se trata de cómo te manejas a pesar de las imperfecciones. Cuando lideras con inseguridad, envías el mensaje de que no crees completamente en tu propio valor. Y si tú aún no crees en él, ella tampoco lo sentirá. Esto no significa que debas fingir ser impecable. Significa que debes gestionar lo que revelas y cuándo lo revelas. A medida que la conexión crece, a medida que la confianza se construye, habrá momentos en que la vulnerabilidad tenga sentido. En ese punto, compartir inseguridades puede incluso fortalecer el vínculo porque es mutuo y equilibrado, pero al principio debe ser controlado. Concéntrate en mostrar tus fortalezas primero. Deja que ella vea cómo piensas, cómo actúas y cómo te manejas. Eso crea la base. Una vez que esa base está allí, las conversaciones más profundas se vuelven naturales. Pero si comienzas con inseguridad, debilitas esa base antes de que siquiera esté construida, y ahí es donde la mayoría de los hombres pierden sin darse cuenta. Otro error que crea problemas temprano es hablar de otras mujeres. Algunos hombres hacen esto sin pensar. Mencionan lo que les gusta en las mujeres, comparan rasgos o sacan a relucir situaciones pasadas casualmente en la conversación. A veces se enmarca como una historia, a veces como una preferencia y a veces como una broma. Pero el efecto es el mismo. Desplaza su atención de la conexión que están construyendo y la pone en otro lugar. Al principio, una mujer está tratando de entender cómo la ves. Está prestando atención a cómo interactúas, cómo respondes y cómo la haces sentir en ese momento. Cuando traes a otras mujeres a la conversación, incluso indirectamente, creas una tensión innecesaria. La hace cuestionar dónde se encuentra. No porque sea insegura, sino porque el contexto cambia. En lugar de sentir que es parte de una interacción en crecimiento, comienza a compararse con lo que mencionaste. Eso interrumpe el flujo natural. Otro problema es la percepción. Cuando hablas de otras mujeres demasiado pronto, puede hacer que parezcas distraído o desenfocado. Envía el mensaje de que tu atención está dividida, incluso si esa no es tu intención. Y la atención es una de las principales cosas que construyen atracción. Si tu atención se siente inconsistente, la conexión se vuelve más débil. También está el riesgo de malentendidos. Algo que dices casualmente puede ser tomado más en serio de lo que esperas. Un simple comentario sobre lo que te gusta puede convertirse en un punto de tensión más adelante, especialmente si surge nuevamente en otra situación. Todo esto proviene de introducir información que no era necesaria en esa etapa. Esto no significa que nunca puedas hablar de preferencias o experiencias pasadas. Significa que debes ser consciente del momento oportuno. Al principio, tu enfoque debe estar en la interacción presente. Mantén la conversación centrada en lo que está sucediendo entre tú y ella. Eso crea claridad y mantiene la conexión fuerte. Cuando la base esté construida, esos temas pueden surgir naturalmente sin crear confusión. Pero al principio, menos es mejor. Mantén tu atención donde importa, porque donde va tu atención, allí crece la conexión.
Ahora que entiendes lo que no debes apresurarte a contar, el siguiente paso es saber qué hacer en su lugar. Porque esto no se trata de quedarte callado o evitar la conexión. Se trata de controlar cómo se desarrolla la conexión. Lo primero que debes hacer es ralentizar tu manera de compartir. No necesitas responder todo de inmediato. No necesitas explicar cada parte de tu vida en una sola conversación. Deja que las cosas salgan naturalmente. Si ella pregunta algo, puedes responder, pero no necesitas entrar en detalles completos cada vez. Da suficiente, no todo. Así es como mantienes la interacción equilibrada. Lo segundo es dejar que ella te descubra. En lugar de contarle quién eres, deja que ella lo observe. Tus acciones, tu comportamiento y cómo te comportas dirán más que explicaciones largas. Cuando ella ve consistencia en lo que haces, construye su propio entendimiento, y cuando las personas descubren cosas por sí mismas, se siente más real para ellas. Otro punto importante es mantener las conversaciones ligeras al principio. No necesitas convertir las interacciones tempranas en discusiones profundas. Concéntrate en construir comodidad, conexión y un flujo natural. Cuando la conversación se siente fácil, crea una experiencia positiva. Esa experiencia es lo que mantiene su interés. Luego, a medida que las cosas progresan, puedes introducir gradualmente más profundidad. No todo de golpe, paso a paso. Cada etapa debería sentirse como una continuación, no como un cambio repentino. Esto crea una sensación de progresión que es importante para mantener el interés a lo largo del tiempo. También debes ser consciente de tu intención. Si compartes algo porque quieres aprobación, se percibirá de manera diferente que si lo compartes porque encaja naturalmente en el momento. Las personas pueden sentir esa diferencia, incluso si no lo dicen directamente. Así que mantén tu comunicación fundamentada. Di lo que sea necesario. Evita explicar demasiado. Y, sobre todo, mantente presente en la interacción en lugar de tratar de controlar cómo te perciben. Cuando haces esto, todo se vuelve más natural. No sientes la necesidad de impresionar. Ella no se siente abrumada. Y la conexión crece al ritmo adecuado. Eso es lo que mantiene las cosas fuertes desde el principio. En este punto, todo se reduce a una idea simple: control. No control sobre ella, control sobre ti mismo, lo que dices, cuándo lo dices y cuánto revelas, porque eso es lo que moldea cómo ella te experimenta. La mayoría de los hombres no pierden el interés porque les falte valor. Lo pierden porque revelan todo antes de que la conexión haya tenido tiempo de desarrollarse. Dan respuestas antes de que se hagan preguntas. Se explican a sí mismos antes de ser comprendidos. Y eso elimina el proceso que construye la atracción. Cuando no hay proceso, no hay desarrollo. Cuando no hay desarrollo, no hay anticipación. Y cuando no hay anticipación, la conexión se siente plana. Esa es la verdad. No necesitas ocultar quién eres, ni necesitas pretender ser alguien más. Lo que necesitas es paciencia. Necesitas entender que la conexión real crece en etapas. Cada etapa tiene su propio ritmo. Cada etapa revela algo nuevo. Y cuando respetas ese proceso, todo comienza a sense.